Okay. So he's been describing the importance of staying relaxed and open, whatever happens. Vale, pues ha estado describiendo la importancia de permanecer relajado y abierto, suceda lo que suceda. What you appear to be in your body and your voice as you participate in the world. Lo que tú apareces ser en tu cuerpo, en tu voz, cuando tú participas en el mundo, Is in fact not the expression of some personal essence or some individual self. no es la expresión desde luego, de una esencia personal o de un yo individual, But we are the radiance of the clarity of the open mind. sino que somos el resplandor de la claridad de la mente abierta. We are present, Estamos presentes, but we are not a thing. pero no somos una cosa. We are showing ourselves in all kinds of ways in interactions. Nos mostramos a nosotros mismos en todo tipo de maneras, en interacciones, And yet we're not graspable. y sin embargo no se nos puede atrapar. Whatever definitions arise about us, either from ourselves or from other people, Cualquier, cualquier definición que se coloque sobre nosotros, hecha por nosotros mismos o por otras personas, these are situational. son situacionales. They are not enduring or essential or absolute. No son duraderas, ni esenciales, ni absolutas. So, again and again, most of us have to immerse ourselves in the quality of being present. Entonces, una y otra vez, nosotros tenemos que imbuirnos o meternos en este estar presentes. We are dynamic. We are not a thing. Somos dinámicos, no somos una cosa. So this is the basis of our practice. Entonces, esta es la base de nuestra praxis. Because when we sit and we get a consolidation or a definition or a felt sense, this is me. Porque cuando nos sentamos y luego llegamos a una definición o una consolidación o a una conclusión de este soy yo, This is not a mistake or an error. eso no es un error o una equivocación. This is how radiance is showing. Eso es como se muestra el resplandor. This is an essential point for our practice. Este es un punto esencial para nuestra práctica. Because if I think, no, I really exist, I am this person. Porque si yo pienso, no, yo verdaderamente existo, yo soy esta persona. And then I read the Dharma text, I think, no, I made a mistake, I am not this person. Y luego leo el texto del Dharma y digo, no, me he equivocado, yo no soy esta persona. Then concept is chasing concept. Entonces el concepto persigue otro concepto. The potential of the mind arises in many different forms. El potencial de la mente surge en un montón de formas diferentes. If we're happy, we're not always happy. If we're sad, we're not always sad. Si estamos felices, no siempre estamos felices. Si estamos tristes, no siempre estamos tristes. So, at the beginning yesterday, I was pointing to a difference between as is and as if. Ayer, al principio, empecé señalando la diferencia entre como sí y tal cual es. When we are just with ourselves, when we are just here. Cuando nosotros estamos con nosotros mismos aquí, simplemente aquí. As it is, as we are, means sometimes selfish, sometimes bored, sometimes lazy. Tal cual es, tal como nosotros somos, eso significa que a veces egoístas, a veces
perezosos, a veces descuidados. So if you have discernment, then you know this. When you're lazy, you're lazy. Y si tienes discernimiento, pues tú sabes esto. Si tú eres perezoso, pues eres And perezoso. just leave it there. I'm lazy. Y lo dejas ahí, simplemente. Estoy But perezoso. if the thought arises, I shouldn't be lazy, or I don't want other people to know that I'm lazy, Pero si surge el pensamiento, yo no debería ser perezoso, o yo no quiero que las demás personas sepan que yo soy perezoso, then it's better to pretend. It is as if I am not really lazy. These things happen, but I'm not a lazy person. entonces es mejor simular y decir, bueno, pues yo estas cosas pasan, pero vale, estoy perezoso, estas cosas pasan, pero yo realmente no soy perezoso. Or we become defensive. Yeah, I'm lazy. So what you going to do about it? O nos volvemos defensivos, nos ponemos a la defensiva y decimos, sí, estoy perezoso, ¿y ahora qué es lo que vas a hacer tú? But when we see, the manifesting quality at this moment is laziness. Entonces, pero si vemos, pues la cualidad que se manifiesta en este momento es la pereza, And you really taste it, y tú la saboreas, and then something else comes. y luego llega otra cosa, Then you want to go for a walk. y quieres ir a dar un paseo. Something happens, something. You have millions of formations. Sucede otra cosa, y luego otra cosa. Tú tienes millones de formaciones. So when he's talking about free of contrivance, he's saying, don't try to edit these formations. Entonces, cuando dice libre de artificio, no intenta corregir ninguna de estas formaciones. When you're happy, you're happy. When you're sad, you're sad. Cuando tú estás feliz, y cuando estás triste, estás triste. You're not fundamentally sad. No eres fundamentalmente triste. Fundamentally, you are open, spacious awareness. Fundamentalmente, tú eres presencia vacía, Present abierta. in this sea of clarity, this immediacy of sound and color and taste and smell. Presente en este mar de claridad en el que hay sonido y sabor y olor y color. And within this, you manifest with this particular tonal quality in this moment. Y dentro de todo esto, pues te manifiestas con este tono en particular en este momento. You are displaying aspects of the potential. Estás desplegando aspectos del potencial. But these aspects which are displayed do not define some essence of you. Pero estos aspectos que se despliegan, que se muestran, no son una definición de ningún aspecto de ti. The importance of this in terms of our daily life is that we are not objects. La importancia de todo esto con relación a nuestra vida diaria es que no somos objetos. We are presence. Somos presencia. And the presence is just present. Y la presencia simplemente está presente. And it has no internal inherent existence. Y no tiene ninguna existencia interna, inherente. So if somebody says you shouldn't be lazy, así que si alguien dice no deberías ser on you. perezoso, debería darte vergüenza. Who is the you? ¿Quién es ese al que le debería dar vergüenza? I'm just lazy. Yo solo estoy perezoso. What is this essential laziness? ¿Qué es esta pereza esencial? This experience of being lazy, can't be bothered,
esta experiencia it is emergent, it is dynamic. de tener pereza, de que no me molesten, pues es dinámica, cambia. In all the schools in Mahayana Buddhism are focused on this, the absence of inherent existence. Todas las escuelas del budismo mahayana se centran sobre esto, la ausencia de existencia inherente. The showing is the showing of the ground or emptiness. It's not the showing of a person. El mostrar es el mostrar de la base, de la vacuidad, no el mostrar de una persona. We have to understand that language and grammar are functions of samsara. Tenemos que entender que el lenguaje y la gramática son funciones del samsara. And that when I say I am lazy, Y que cuando yo digo yo soy perezoso, it is our normal practice to see this as some kind of essentializing statement. tenemos que darnos cuenta de que normalmente es como si eso fuese una afirmación esencial, de algo esencial. Oh, James, I'm a bit worried about him because yesterday he told me he's really lazy. Pues yo estoy bastante preocupado por James porque ayer él dijo que es verdaderamente él es perezoso. Now this little really has been inserted. Y ese verdaderamente pues ya se ha insertado ahí. And it gives a kind of permanence and a true definition into the statement. Y le da algo de permanencia y de verdad a esa definición. So the more we are present in the moment, we realize there is no fixed, enduring identity that we are. Cuanto más presentes estemos en el momento, más nos damos cuenta de que no hay ninguna entidad duradera, esencial. Our essence is not our self as we think of it. Our essence is the Dharmakaya, the mind of the Buddha. Nuestra esencia no es el yo, como nosotros lo pensamos, nuestra esencia es el Dharmakaya, la mente vacía del Buda. If you throw a brick up into the air, si tú lanzas un ladrillo arriba, al aire, and then you quickly throw another brick, y rápidamente lanzas otros ladrillos, and you hope that the second brick lands on the first brick, y tú lo haces para que el segundo ladrillo caiga sobre el primer ladrillo, you're not going to build a wall in the sky. No vas a construir una pared en el cielo. The sky doesn't provide a foundation for building. Porque el cielo no proporciona unos cimientos a una construcción. Same way, when you see that your mind is like space, the construction of the 5 skandhas or heaps doesn't occur. Entonces, cuando tú ves que tu mente es como el cielo, la construcción de los 5 skandhas, de los 5 pilas de cosas, no sucede. Rainbow piled on rainbow piled on rainbow doesn't create a house. Un arco iris por encima sobre otro arco iris, sobre otro arco iris, like no construye una casa. Todo es como una ilusión. Causes and circumstances, you're lazy. Debido a causas y circunstancias, tú eres perezoso. Then, due to causes and circumstances, you're not lazy. Y luego, debido a causas y circunstancias, tú no eres perezoso. Then you're something else. Tú eres otra cosa. For a while. Durante un tiempo.
according to the circumstances. de acuerdo con esas circunstancias. You have to investigate this again and again for yourself. Tienes que investigar esto una y otra vez por ti mismo. Somebody's unkind to you and you're upset. Alguien es desagradable contigo y tú te enfadas, tú estás I'm molesto. really upset. Estoy realmente molesto. Really, there means the intensity of the upset. Ahí realmente que es la intensidad de la molestia. I'm not going to be upset forever. No voy a estar molesto para siempre. If I'm a Dharma practitioner, Si yo soy un practicante de Dharma, when you say something insulting to me and I'm hurt, si tú me dices algo que me insulta y yo me siento dolido, I can feel grateful because you are demonstrating dependent origination. yo puedo sentirme agradecido porque tú me estás mostrando la originación dependiente. If you were nice to me, we could just be passing time sweetly. Pero si eres agradable conmigo, pues podíamos estar pasando el tiempo dulcemente. I'm me and you're you. Yo soy yo, tú eres tú. And this seems a little bit settled. Y esto parece que está un poco establecido. But because you say this thing that I feel as horrible, Pero, I am unsettled. pero puesto que tú me dices estas cosas que yo siento que son desagradables, horribles, pues yo me siento desasosegado. How wonderful. ¡Qué maravilloso! Because life is flow. Porque la vida es un flujo, una corriente. So in that way, whatever is arising, we can learn to work with the circumstances. De esa manera, con cualquier cosa que surge, nosotros podemos aprender a trabajar con las circunstancias. When we study these Dharma teachings, the function is to have practical capacity, a competence. Cuando estudiamos las enseñanzas del Dharma, lo práctico es tener capacidad, tener competencia. It's not about the theory. No tiene que ver con la teoría. It's a way of participating. Es una manera de participar. So in the tradition, we talk of the 4 factors: the view, then the meditation, then the activity, then the result. Entonces, en la tradición hablamos de los 5 factores: la visión, luego la meditación, luego la actividad y luego el resultado. So the view is presented in a kind of conceptual way. La visión se presenta de una manera, se podría decir, conceptual. But then we ourselves have to sit and massage it into ourselves so that it becomes the mode, the way within which we experience ourselves and others. Pero tenemos que por nosotros mismos sentarnos y experimentar, masajear esta visión dentro de nosotros de manera que se convierta en nuestra manera de experimentar, en nuestro modo de experimentar. And then when this is alive in us, it flows out into the world with other people. Y luego cuando está vivo en nosotros, fluye al mundo con los demás. Fluimos al mundo con los demás, con ellos. And that ripens as the result of benefit for all beings, ourselves and others. Y eso madura como resultado de beneficio para nosotros y los demás. So the main thing is this study and meditation, and then careful introduction of our clarity into our being in the world. Entonces, la cuestión clave es el estudio, luego la meditación y luego introducirlo de manera cuidadosa en nuestra vida con el mundo. In the West, most professions are controlled by formal bodies validated by the state.
En Occidente, la mayoría de las profesiones están controladas por cuerpos formales que están validados por el Estado. Doctors, teachers, lawyers, and so on, they have to be registered. Los médicos, los profesores, los abogados y demás, pues tienen que estar registrados. But not all doctors are great. Pero no todos los buenos médicos son buenos. Not all lawyers are effective. No todos los abogados son efectivos. The paper certificate is no true guarantee. El certificado de papel no es una garantía verdadera. So this is the same for us in Dharma. We don't get a certificate in Dharma. We ourselves have to be honest with ourselves about our capacity. Entonces, eso es lo mismo en el Dharma. En el Dharma no tenemos un certificado, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos sobre nuestra propia capacidad. If we are not truly ripe and open and available, then we need to stay with the practice. Si no estamos verdaderamente maduros y abiertos y disponibles, pues tenemos que permanecer con la práctica. The desire to teach and to help other people can easily lead into Dharma becoming a transactional method. El deseo de enseñar o de ayudar a otras personas puede conducir a que el Dharma se convierta fácilmente en un método transaccional. You have to know that you can be confused yourself. Tú tienes que saber que tú mismo puedes estar confundido. If you don't see a teacher very frequently, yeah, you can create some nice impression with them. Si tú no ves a un maestro muy frecuentemente, pues tú puedes causarle una buena impresión. Cheating ourselves, cheating other people, and having worldly success, this is not useful. Pero engañarte a ti, engañar a otras personas, tener éxito mundano, eso no es muy útil. Because when you have humility, you become small. Porque cuando tienes humildad, te vuelves pequeño. And when you are small, you are like a small child. Y cuando eres pequeño, eres como un niño pequeño. When you walk along the street, you see all these interesting things. Cuando vas andando por la calle, ves todas estas cosas interesantes. So it's the same in the meditation. We need to attend to the detail. Y es lo mismo en la meditación, necesitamos atender a los detalles. So confidence is not very useful. Entonces, la confianza no es muy útil, Neither is hesitancy. pero tampoco es la duda. We're just open, seeing selves, seeing the field, seeing the ground. Simplemente estamos abiertos y viendo a ti mismo, viendo a los demás, viendo la base. Okay, so then he says, if you have the capacity to abide ceaselessly in the state of openness, without wavering, you will have recollection of the unchanging emptiness of phenomena, free of the meditation which relies on fixed objects. Y entonces dice, si tú tienes la capacidad de habitar incesantemente en ese estado de apertura, sin perturbación, sin divagación, tendrás el recuerdo de la vacuidad inmutable de los fenómenos, libre de meditación que confía en los objetos fijos. Or if you are in a small boat sailing down the coast,
Si tú vas en un pequeño barquito que va navegando por la costa, you can see the coast and it gives you a fixed reference point. tú puedes ir viendo la costa y eso te da un But punto if de the referencia boat fijo. goes out into the wider ocean and you lose sight of the coast, Pero si el barquito se adentra en el mar y pierdes de visión la costa, ya dejas de verla, then you have to be looking at the sky and the wind and how the tide is moving and the waves and so on. entonces tienes que mirar al cielo y al viento y hacia dónde va la marea y las olas y demás. So this is what he's saying, is that if you let go of these fixed reference points of I know who I am and this is how I live and so on, Entonces, esto es lo que dice, que si tú dejas ir estos puntos de referencia de yo sé quién soy, yo sé dónde vivo, etcétera, then your open awareness is ceaselessly displaying the movement of phenomena which are themselves aspects of emptiness. entonces tú la presencia la presencia ilumina todo el movimiento de los diferentes fenómenos que incesantemente muestra los If you're fenómenos que still son near the en coast, sí you can mismos. look at the cliff and you recognize, oh, that's where the path is to the village. Que son en sí mismos vacíos. Si tú estás cerca de la costa en el barquito y tú ves arriba en lo alto del acantilado, tú puedes ver, pues mira, por allí va el camino que conduce al You can put a pueblo. name on it, Y puedes ponerle un nombre a and the ese. name seems to stabilize the situation. Y el nombre parece que estabiliza la situación. But when you move out to sea and you have the wind and the waves as your friend, Pero si tú te adentras en el mar y tienes al viento y a las olas como tus amigos, naming this wave and this puff of wind will not help you. nombrar esta ola o nombrar este soplo de viento no te va a ayudar. You can't stabilize them by applying names. No puedes estabilizarlo aplicándole nombres. So it's the same. If in the meditation you conceptualize what's going on and you work it out by applying your categories of interpretations, Y es lo mismo en la meditación. Si tú intentas estabilizar los pensamientos a base de aplicarles categorías y organizarlos, then you will not be able to access the profundity of infinite awareness. entonces no vas a ser capaz de acceder la profundidad de la presencia infinita. When you see that all phenomena are themselves empty, Cuando tú ves que todos los fenómenos son ellos mismos vacíos and that naming is also empty, y que ese nombrarlos también es vacío, then you realize that all attempts to stabilize the field of experience are in fact activities. They entonces, are dynamic. entonces tú ves que todo intento de estabilizar todos los acontecimientos es en sí algo dinámico, es algo que cambia. If I say I live in London, Si yo digo, yo vivo en Londres, doesn't establish very much because London is very big. no establece mucho porque Londres es muy grande. If I say I live in this flat, Si yo digo, vivo en este apartamento, well, sometimes I'm in the kitchen, sometimes I'm in the bathroom. a veces pues estoy en la cocina y a veces estoy en el cuarto de baño. According to circumstances, I go to the kitchen and then I go to the bathroom. De acuerdo con las circunstancias, a veces voy a la cocina, a veces voy al cuarto de baño. The fact that I'm in the kitchen doesn't define me. El hecho de que yo esté en la cocina no me define. The kitchen is a site of relationality. La cocina es un lugar de relacionalidad, de I'm relación. relating to
the kettle if I want tea, or putting on the gas if I want to cook something. Yo me estoy relacionando con el hervidor de agua si quiero algo de té, o con la hornilla si voy a cocinar. The kitchen or the cooker is, you could say, dead until I feel hungry and want to cook something. Then it comes alive for me. La hornilla se podría decir que está muerta hasta que me da algo de hambre y entonces llega a la vida porque quiero cocinar algo. The cooker comes to life through my relating with it. La hornilla llega a la vida a través de mi relación con ella. And cooking brings my body to life in particular ways, stirring something, turning it over, particular movements of the wrist, the elbow, the shoulder. Y cocinar me pone a mí en la vida de determinadas maneras según lo que yo tenga que hacer, si es mover la comida dentro de la olla o darle la vuelta, y eso hace que mi codo, mi muñeca, mi hombro giren de manera en concreto. I am dancing to the tune of the world, and the world is dancing to my tune. Yo estoy bailando con la melodía del mundo y el mundo está bailando con mi melodía. So when we have that, then we see the emptiness of phenomena, that they come into their fullness through our participation with them. Y ahí vemos la vacuidad de todos los fenómenos, porque llegan a su plenitud a través de nuestra participación con ellos. That he says, then without distraction, without abandoning simple awareness, when wavering occurs, simply be aware of the truth of your own being and discard identification with the one who wavers. Y entonces dice, luego, sin distracción, sin abandonar la presencia simple, cuando sucede la vacilación, simplemente sé consciente de la verdad de tu propio ser y descarta aquel que vacila. So, without distraction means you're simply present here, you're aware. Sin distracción quiere decir que tú simplemente estás presente aquí, que estás en este estado de What presencia. is revealed in this arena of awareness is that the mind, the content of the mind is moving about. It's distracted or troubled. Lo que se revela es que en esta esfera de la presencia, todo lo que se revela es que hay movimiento en la mente, que hay distracción o hay lo que sea, que hay movimiento en la mente. So, what he's saying then, don't do anything artificial, simply be aware of the truth of your own being. Y entonces dice, no hagas nada artificial, simplemente sé consciente de la verdad de tu propio ser. I am awareness. That is to say, I'm like the sky in the morning before the sun comes over the horizon. Yo estoy presente, es decir, yo soy como el cielo por la mañana antes de que el sol surja por el horizonte. The light is already pervading the sky, La luz ya está impregnando el cielo, but it doesn't have a specific source. You don't see the sun yet. pero no tiene una fuente específica, no ves el sol todavía. So there is a gentle, all-pervading illumination. Entonces hay una iluminación suave que lo impregna todo. We rest in that. Y tú descansas ahí. And then he says, and with that, you
you discard identification with the one who wavers. Y dice, con eso tú descartas la identificación con el que vacila, con el que duda. The ego is a habit formation. El ego es una formación habitual, una formación de hábitos. Habits continue as long as they are confirmed. Y los hábitos continúan mientras sean confirmados. So, although you start to practice this profound meditation, your habits don't vanish immediately. Entonces, aunque tú empieces a practicar esta meditación profunda, tus hábitos no se van a desvanecer inmediatamente. The habitual pathways of attraction and aversion and so on are always there. Los caminos habituales de atracción y de aversión están todavía ahí. Our individual ego self is a traveler. Nuestro yo ego individual es un viajante We go down different pathways looking for something. y va por diferentes caminos buscando cosas. But awareness is not traveling, it doesn't move. Pero la presencia no viaja, no se mueve. Everything moves in the sphere of awareness. Todo se mueve en la esfera de la presencia. Or to put it in another language, awareness never moves, but the energy of awareness is always moving. O se podría decir, en otras palabras, que la presencia nunca se mueve, pero la energía de la presencia se está moviendo todo el rato. The energy of awareness is what is displayed by awareness. La energía de la presencia es lo que se muestra con la presencia. So he's saying the same thing in different ways to try to help us understand that life gets difficult when we try to make it better. Está diciendo lo mismo de maneras distintas para intentarnos hacer entender que la vida se convierte más difícil cuando intentamos mejorarla. By our specific, particularized involvement, our opinions and likes and dislikes, our participation creates more limitation and turbulence. A través de nuestra implicación personal con nuestros gustos y con nuestras aversiones, eso hace que nos impliquemos y que se cree turbulencia y se creen problemas. The ego self is empty of self. El yo ego está vacío de yo. It has nothing. No tiene nada. But it wants something. It wants a lot. Pero quiere algo, quiere un montón. It is a thief. Es un ladrón. If it can't get good things, it will take bad things. Si no puede conseguir buenas cosas, va a tomar malas cosas. Just like a child that is ignored may well start to behave badly in order to provoke attention. Exactamente igual que un niño que es ignorado puede terminar comportándose mal para conseguir atención. The child would prefer to be praised, but if it can't be praised, at least it's attended to when it's being told off. El niño preferiría ser alabado, pero si no puede ser alabado, al menos está tenido en cuenta cuando le regañan o cuando es despreciado. So you have this true potential. You have awareness, which is the direct presence of the ever open ground, Y entonces and the ego self, which arises from ignoring the ever open ground. Y entonces tú tienes estas dos, esta presencia que es
esta base siempre abierta y vacía, y tú tienes esta manifestación que es el no darse And the cuenta ego de self que will identify with the one who wavers. It will identify as the one who wavers. esta manifestación que se olvida de la presencia, y el ego se va a identificar con ese que vacila, con ese que duda, This is me. y va a decir, este soy yo. No, this is this. No, esto es esto. This is wavering. Esto es la duda. There is some anxiety or unsettledness. Hay algo de ansiedad o desasosiego. There are cross currents of thoughts which don't have much in common. Hay corrientes cruzadas de pensamiento que no tienen mucho en común. If I think this is me, then the next thought is I need to sort this out. This is not good. Si yo pienso, este soy yo, entonces el siguiente pensamiento es, yo tengo que averiguar esto, yo tengo que resolver esto, tengo que organizarlo. So this is grasping. Y esto es aferrarse. If you go to a Tibetan monastery, you see usually painted on the wall of the outside porch, the picture of the 6 realms of samsara with the 12 stages of rebirth painted around them. Si tú vas a un monasterio budista en Tibet, tú en la puerta normalmente ves una imagen de los 6 reinos del samsara con los 12 lugares de renacimiento, con los puntos pintados alrededor. And these 12 factors keep turning, with the main engine, the main basis being ignorance, compounding, and grasping. Y estos 12 factores siguen girando con su base fundamental de los factores de ignorancia, de composición. You find this described in detail in the book, This Is It. Y encontráis esto descrito en detalle en el libro This Is It. Esto es todo, o esto es eso, esto es. Grasping means pulling something which is arising into the self-formation. El aferrarse quiere decir tomar algo que surge dentro de como si fuese toda la formación. So the ego is forming itself out of things it plucks out from the environment. Entonces el ego se forma a sí mismo a partir de cosas que toma del entorno. The ego is part of the flow of becoming. El ego es parte del flujo del devenir. It has never been separated. Nunca ha sido separado. But due to ignoring the inclusivity, the belongingness of the great sphere of the great completion, pero debido a ignorar la inclusividad de la gran esfera de la gran completación, we experience ourselves as individual phenomena. nos experimentamos a nosotros mismos como fenómenos individuales. So there is a sad story that comes in many families. Bueno, hay una historia triste que está en un montón de familias. The teenager starts to use some drugs. El adolescente empieza a utilizar algunas drogas. Maybe a bit of cannabis at a party. Quizá un poco de cannabis en una fiesta. Then smoking a little bit of cheap heroin. Y luego quizá va a fumar un poquito de heroína y luego comienza a inyectársela. Now wanting more heroin. Y ahora quiere más heroína.
Now heroin is my love object. Y ahora la heroína es mi objeto de amor. I'm still living at home. Yo todavía vivo en casa. My mom is cooking my food. Mi mamá cocina mi comida. But when she is not looking, I go into her bag and take some money to buy the drugs, which are my true love object. Pero cuando ella no está mirando, yo voy a su bolso y tomo algo de dinero para comprar mi droga, que es mi objeto de my amor. mother's kindness for granted. Estoy tomando la amabilidad de estoy dando por sentada la amabilidad de mi madre. I don't value her. No la valoro. What I value is the heroin, which is fucking me up. Lo que valoro es la heroína que me está jodiendo. So this is samsara. Bueno, pues este es el samsara. The ground, the ever open ground, the great mother gives us everything. La base siempre abierta, la gran madre nos lo da todo. But we want something special. Pero nosotros queremos algo especial. And when we focus on this special, then we lie and cheat and pretend we're not dependent on the ground. Y cuando queremos algo especial, nosotros engañamos y mentimos y no reconocemos que dependemos de la base. And become helpless and selfish. Y nos volvemos inútiles y nos volvemos egoístas. So he's saying, this is your choice, always. Y dice, esta es tu elección, siempre. Relax back into the arms of the great mother. Relájate de vuelta a los brazos de la gran madre. Into the heart of Kuntuzangpo, the always good. Relájate de vuelta al corazón de Kuntuzangpo, siempre bueno. This is your true unchanging ground. Esta es tu base verdadera e inalterable. But if you ignore this and you become busy constructing your self-identity, then suffering is sure to come. Pero si tú ignoras todo esto, no lo ves y te estás ocupado construyendo toda tu identidad, pues va a haber sufrimiento. So, why would a healthy person want heroin? Así que, ¿por qué una persona sana podría querer heroína? Why would relaxed open awareness want to merge into wavering? ¿Por qué la presencia relajada y abierta quiere fundirse con la vacilación? The one who gets lost in the wavering is not the ground itself. It is a ever shimmering habit formation of tendencies and impulses. El que se queda atrapado con la vacilación no es la base abierta, no es la presencia, sino que es una formación de hábitos resplandeciente y cambiante. Disharmonious vibration. Es una vibración sin armonía. It's concerned with its own particular rhythms and intensities and separates out from the field around it. Está preocupada por sus propias vibraciones y por su propia intensidad y por su propia resonancia y se separa del campo de experiencia. So he says, continuous inseparability from simple awareness, free of division, is said to be the beginning of the arising of recollection and appearance as original knowing. Y entonces dice, la inseparabilidad continua de la presencia simple, libre de división, se dice que es el principio del surgir del recuerdo y de la apariencia como conocimiento original. So, continuous inseparability means you stay relaxed and open. Inseparabilidad continua lo que quiere decir es que tú continúas relajado y abierto. And you're free of division, because if you divide on the object side, then the knowing side will also get divided. Y libre de división quiere decir que si tú divides el lado del objeto, entonces el lado del sujeto también se va a dividir.
this is good, that is bad. Esto es bueno, eso, aquello es malo. Awareness is not concerned with that La presencia no se ocupa de eso, because there is no substance to any arising that would support the weight of the judgment, this is good or this is bad. porque no hay ninguna sustancia que dé soporte al peso de que supondría el considerar esto es bueno, eso es malo. So staying relaxed and open is said to be the beginning of the arising of recollection and appearance as original knowing. Y dice, estar relajado y abierto se dice que es el principio de surgir del recuerdo y de la apariencia como conocimiento original. So original knowing means the intrinsic illuminating capacity of the mind. Conocimiento original significa la capacidad iluminadora intrínseca de la mente. Within this, you have the arising of recollection and appearance. Y dentro de esto tienes el surgimiento del recuerdo y de la apariencia. So recollection means the subject side, appearance means the object side. Recuerdo quiere decir el lado del sujeto, apariencia quiere decir el lado del objeto. There is no real division between them. No hay ninguna división real entre ellos. Now you start to see that this is like a pas de deux, this is an ever moving interplay. Y esto empiezas a verlo, esto es como una especie de baile a dos, es como un juego de movimiento Recollection means incesante. recollection both of the ground and recollection of what is occurring as the experience of the ground. Recuerdo que quiere decir reconocimiento de la base y reconocimiento de lo que es la experiencia que surge de la base. So recollection in this sense is the function of discernment. Entonces recuerdo aquí es la función del discernimiento. It's a precise illuminating attention to what is arising. Es una atención iluminadora y precisa de todo lo que surge. So, if you go out in the country walking and you get lost. Entonces, si tú sales por ahí a andar al campo y tú te pierdes, You're not sure what to do, but you keep going. no estás seguro de qué es lo que debes hacer, pero continúas andando. You come round the hillside. Da la vuelta por una colina, And oh, I know where I am. y de repente, ya sé dónde estoy. What is arising for you and the recollection of I know what this is Lo que surge para ti immediate. y el recuerdo de yo sé lo que es, yo lo que sé lo que es esto, es inmediato. It doesn't mean you know the names of the trees in the valley or people who live in the farmhouse. You don't need to know anything, but you just, I'm okay here. I'm at home here. You recognize that you can be at ease and present. No quiere decir que tú conozcas los nombres de los árboles ni los nombres de las personas que viven en las granjas del valle, sino es el darte cuenta de que, yo estoy bien aquí, yo estoy como en casa aquí. Es decir, yo estoy bien, yo recuerdo esto. Oh, in the past, I spent quite a lot of time with various lamas.
En el pasado yo pasé bastante tiempo con algunos lamas and they always seemed to be very at home wherever they were. y parecían que están bastante como en casa, estuviesen donde estuviesen. Because where they were was here in the Dharmadhatu. Porque estuviesen donde estuviesen, estaban aquí, en It el could be Dharmadhatu. India, America, Germany. Podían estar en la These are India, just names which float on top of the Dharmadhatu. podían estar en la India, en los Estados Unidos, en Alemania, pero todo esto no son más que nombres que surgen en el Dharmadhatu. So this instant recollection of I am in the field of clarity, which is unborn and empty, Así que este recuerdo que estoy en el campo de la claridad, que es este campo de claridad no nacida, shows the nature of phenomena as being also unborn and ungraspable. muestra la naturaleza de los fenómenos como también no nacidos e inaprensibles. And with this, the mind is returned to its original knowing. Y con esto la mente se retorna a su conocimiento original. Normally, our mind is concerned with knowing something. Normalmente nuestra mente está preocupada con conocer algo. So it's concerned with thingness out there and thingness here. De manera que se preocupa de cosas de ahí fuera y de cosas aquí dentro. And although in the course of your life you learn many things, Y aunque a lo largo de tu vida tú aprendes muchas cosas, you can call them to mind as memories and use them to formulate plans for the future. Y los traes a la mente como recuerdos y los utilizas para construir planes de futuro. This knowing of things, which is Este conocimiento de cosas, which is so effective and useful for functioning in samsara, que es tan efectivo y útil para funcionar en el samsara, blinds you to the exit from samsara. te ciega a la salida del samsara. So knowing things in Tibetan is namparshepa. Así que saber cosas en tibetano es nampashepa. Shepa means to know, and nampa means a form or an apprehendable experience. Shepa es conocer y nampa es forma o una entidad que es conocible, que es aprehendible. Normally, this term is translated as consciousness. Y este término normalmente se traduce como conciencia, Because we are always conscious of something. porque siempre somos conscientes de algo. So I'm conscious that the temperature is getting colder as autumn deepens. Por ejemplo, yo soy consciente de cómo la temperatura se enfría a That is to medida. say, I have some echo memory of the temperature last week, and I can feel, oh, it's getting colder. A medida que avanza el otoño. Es decir, yo tengo un recuerdo de cómo estaba la temperatura la semana pasada y yo puedo ver cómo está la temperatura ahora So y consciousness tengo is ese conocimiento. operating by comparing and contrasting and producing evaluations. Entonces la conciencia funciona con comparar, con contrastar y producir evaluaciones. But this original knowing is in Tibetan is yeshe. Pero este conocimiento original en tibetano es yeshe. It has the same verb, shepa, to know. Tiene el mismo el verbo shepa, es Ye decir, means conocer. original or unchanging, or how it was at the very beginning. Y ye significa original o como era desde el mismo principio. Means it's not knowing of
the vagaries of contingency. Es decir, conocimiento de las diferentes contingencias But it variadas. knows the unchanging. Que conoce lo no, So when we have lo inmutable, conoce lo inmutable. original knowing, Entonces there tenemos is an unchanging clarity. en este conocimiento original lo que hay es una claridad inmutable. Because what is occurring is the radiance of the mind. Porque ¿qué es lo que sucede en el resplandor de la mente? It has always been the radiance of the mind. Siempre ha sido el resplandor de la mente. It will always be the radiance of the mind. Siempre será el resplandor de la mente. Now, that doesn't mean that I know how it is going to emerge. Pues eso no significa que yo sé cómo va a emerger, But what emerges is the radiance of the mind. sino cómo I am not the magus. I am not the magician in charge of the show. cómo surge ese resplandor de la mente, porque yo no soy el mago, yo no soy quien hace que las cosas pasen. I'm not dominant. I don't make things happen on my terms. Yo no soy dominante, yo no hago que las cosas pasen bajo mis términos, a mi manera. But neither do I have to be helplessly subservient or submissive. Pero tampoco tengo que ser sumiso ni sirviente. Because I also am part of the radiance of the energy of this original knowing. Porque yo también soy parte del resplandor, de la energía de este conocimiento original. Knowing is not something which takes up a position with regard to what is going on. El conocimiento no es algo que tenga que adopte una posición con respecto a lo que está pasando. Original knowing is the clarity of non-duality. El conocimiento original es la claridad de la no dualidad. When you're not isolating yourself through your own thoughts and memories, Cuando tú no estás aislándote a ti mismo a través de tus pensamientos, tus recuerdos, then it is arising together. entonces surge juntos. My body sitting on a chair in front of this computer screen is one circle. Mi cuerpo sentado en una silla enfrente de la pantalla del ordenador es un círculo. In terms of consciousness, thinking of something, knowing something, en términos de I can express this in terms of I am talking to a microphone in the computer. En términos de conciencia, en términos de describir las cosas, yo puedo decir, yo estoy hablando a un micrófono en el ordenador. That pattern of conceptualization installs a fundamental separation of I, me, myself, and the computer and everyone else. Ese tipo de conceptualización instala una separación entre yo y todos los demás. But if I'm just sitting here and Robert's talking and I don't have a thought in my head, pero si yo simplemente estoy sentado aquí y Robert está hablando y yo no tengo un pensamiento en mi cabeza, and I see his face, it's like a little massage for my eyes. I hear his German, which I don't understand. It's like a massage for my ears. y yo veo su cara y eso es como un masaje para mis ojos y yo oigo sus palabras que son en alemán y no entiendo y son como un masaje para mis oídos. And he stops talking and I start talking. Y él deja de hablar y yo empiezo a hablar. So if you had a wheel, like an old bicycle wheel, Y si tuvieses una rueda como una rueda de una vieja bicicleta and you paint one half red and the other half white, y tú pintas una mitad roja y otra mitad blanca and you roll it down the hill. y tú la echas a rodar Red, white, red, white, red, white. por la colina abajo,
rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. This is Robert James, Robert James, Robert James. Esto es Robert James, Robert James, Robert James. It's like that. Es así, One circle. un círculo. It's not that we have to do anything or I have to think, what will I say now? No es que es así, no es que yo tenga que hacer nada, no es que yo tenga que pensar qué es lo que voy a decir ahora. How could I know what to say? ¿Cómo podría yo saber qué decir? The only way to do that would be to formulate a precise intention. La única manera de hacer eso es formular una intención precisa. And then my intention would be sealed inside itself. Entonces mi intención estaría sellada dentro de mí mismo. Then it would be like presenting a paper or a talk at a conference. Y entonces eso sería como presentar una conferencia o presentar una ponencia And you would get the echo of the freshness of the composition. y tú tendrías el eco de la frescura de la composición. But my arising is linked with the arising of Robert's face. Pero mi surgir está ligado con el surgir de la cara de Robert. Then I don't need to do too much. Y entonces no necesito hacer demasiado. So this is the quality of Yeshe, of original knowing. Entonces esta es la cualidad de Yeshe, del conocimiento original. When you start to trust, everything comes from the ground. Cuando tú empiezas a confiar, todo viene de la base. And that the thought, I have to do it, will I do it right? All such constructions are obscurations from the ground, of the ground. Y el pensamiento, esa construcción de pensar, yo tengo que hacerlo, es un oscurecimiento que nos oculta la base. So he says, so do not make any distinction between the looker and the object of looking, between the one who abides and the sight of abiding, between the one who protects and sustains and what is sustained. Y dice, por lo que no hagas ninguna distinción entre el que mira y el objeto de la mirada, entre el que habita y el lugar de donde se habita, entre el que protege y sostiene y lo que es You sostenido. can start to apply this to yourself. Entonces puedes aplicar esto a ti mismo. We're going to have a break soon. Vamos a tener un descanso pronto. You will get up. Vais a As you levantaros stand up, y cuando os you might need levantéis, to lean on something to stand up. You might need to find your shoes. puede que te necesites apoyarte en algo para ponerte de pie, puede que tengas que buscar tus zapatos. How you stand up depends on the strength of your muscles and so on. Cómo tú te levantes, pues depende de la fuerza de tus músculos y etcétera. So the looker and what you see, or the performer and where you perform or how you manifest. Entonces, On you go. el que mira y lo que ve, o la diferencia entre lo que se hace y quien lo Can be hace, divided by an internal commentary where you tell yourself what you're doing and why you're doing it and you should hurry up and so on. puede dividirse si tú te entras en un comentario de qué es lo que haces y por qué lo haces y por qué tienes que darte prisa y todo eso. Or you can split it by going into automatic pilot and be thinking about something else, daydreaming while you go and cook something. O también puedes dividirlo al entrar en piloto automático y entonces empezar a fantasear sobre algunas otras cosas y estar pensando en otras cosas mientras cocinas ahora. Then your energy is dispersed. Y entonces tu energía se dispersa. But if you relax in the out breath, as you get up, you are getting up in a particular shaped environment.
Pero si tú te relajas en la exhalación, a medida que tú te levantas y te pones de pie, tú te levantas en un entorno en particular. The shape of the room and the shape of my movement are born together. La forma de la habitación y la forma de mi movimiento nacen juntos. If I think I'm walking through the room as if it's some kind of dead space and I'm the number one, I'm the center. Si yo digo, estoy andando por la habitación como si la habitación fuese una especie de espacio muerto y yo soy aquí el importante, yo soy el que está andando, Then your subject-object division gets very big. entonces tu división sujeto-objeto se vuelve muy grande. But I am moving with the furniture in this room, so I have to turn to the right as I stand up and so on. Pero yo me muevo en el mobiliario de esta habitación, con lo que yo tengo que girar a la derecha al ponerme de pie y demás. I'm starting as part of the room. Yo empiezo como parte de la habitación, I'm in the room. en la habitación. The room is as revealed to me. La habitación tal como se me revela a mí. If I say I'm in my room, it's not just because I'm the person that's living here. Si yo digo que es mi habitación, no es solo porque yo soy la persona que vive aquí, It means this is the room for me, significa esta es la habitación para mí, or this is the room as me. o esta es la habitación como yo. Flies don't experience this room in the Las, way I do. las moscas no experimentan esta habitación de la manera en la que yo lo hago. If there was a mouse, it wouldn't experience the room the way I do. Si hubiese un ratón, no experimentaría la habitación de la manera en la que yo lo hago. When people come in, they have some thought, oh, this is not very tidy. Cuando la gente entra aquí, pues siempre tienen el pensamiento, pues esto no está muy ordenado. Luckily, I know that this is the function of their consciousness. Afortunadamente, yo sé que esta es la función de su consciencia. This is not the comment of original knowing. Este no es el comentario del conocimiento original. So I don't pay any attention. Así que no le presto ninguna atención. Because as part of the room, as a participant with the room, Porque como parte de la habitación, como un participante de la habitación, the room kindly shows me how to move. la habitación amablemente me muestra cómo moverme. There is conversation. Hay conversación. So there he was saying before recollection and appearances. Y antes decía recuerdo y apariencias. As being inseparable with original knowing. Como inseparables del conocimiento original. So this is arising in the moment that I move through this room into the kitchen to put on the kettle. Y eso es lo que surge cuando yo me levanto y me muevo por la habitación para poner el hervidor de agua. So you can observe this for yourself. Entonces podéis observar esto por vosotros mismos. When you find yourself retreating into this island of isolation, Cuando vosotros os encontráis a vosotros mismos retirados a esta función de aislamiento, relaxing the out breath, relajaros en la exhalación, open your senses to the environment, abre vuestros sentidos al entorno, find your body with all its sensation in the environment, as part of the environment. Encuentra tu cuerpo con sus sensaciones en el entorno, como el entorno. And then move with that. Y entonces muévete con eso. Okay, so we have a break now and back at 2 o'clock, please. Vale, pues tenemos un descanso ahora y volvemos a las 2 en punto, hora de Londres. See you then. Vale, nos vemos. Bye.